En el orden que hemos escogido para ir siguiendo esta materia, que no es parecido al del código pero no estrictamente igual, nos ha parecido pertinente incorporar la responsabilidad contractual a continuación de la parte general de los contratos. Y antes de pasar a la responsabilidad extracontractual o responsabilidad por daños, y haciendo la salvedad de que en realidad hay un sistema unificado, pero ciertamente la fuente es distinta, y también aparecen luego de la responsabilidad por daños otras fuentes de las obligaciones, como la gestión de negocio, el empleo útil o el enriquecimiento sin causa. Pero en esta suerte de momento pivote o bisagra en el tratamiento del libro tercero, nos resulta, creo que nos resulta útil o sistemáticamente tiene sentido que hagamos una nota al pie sobre dos temas del libro sexto, que no vamos a tratar orgánicamente en este curso, pero lo hacemos porque lo vamos mechando o intercalando a medida que vamos tratando los temas de fondo. Estamos hablando entonces de las disposiciones del libro sexto, son disposiciones comunes, y lo que aquí importa es la prescripción y los derechos y las normas de derecho internacional privado. Entonces, comenzaremos un poco con la prescripción. Lo que aquí nos interesa es la prescripción liberatoria, esto es, cuando el transcurso del tiempo hace inexigible una deuda. Esto ya, como hemos dicho, ya no existen las obligaciones naturales, aunque el código mantiene la solución de que quien paga una obligación prescripta no puede pedir la devolución de ese pago, no puede pedir la repetición. Con lo cual, más allá de la nomenclatura, el efecto del pago de una obligación prescripta termina siendo el mismo. Sabemos entonces que hay dos tipos de prescripción. Con una es la prescripción adquisitiva, con el cual el transcurso del tiempo me permite adquirir alguna cosa, por ejemplo un inmueble pasados ciertos años, y la prescripción liberatoria, que termina con el efecto de liberarme de una deuda. ¿Cuál es el fundamento de la prescripción liberatoria? Se han ensayado, la doctrina suele mencionar varios conceptos o varias razones detrás de esto. Una es la presunción de que quien no ha exigido una deuda por un determinado momento, el acreedor, implícitamente la habría perdonado o se ha desinteresado de ella, y esa es una buena razón para tenerla por concluida o tenerla por extinguida por el transcurso del tiempo. Hay también, y en esto es una razón objetiva, una idea de seguridad jurídica, de estabilizar relaciones, de que no haya de que haya estos plazos donde no reaparezcan conflictos a partir de situaciones que se han dado en un tiempo de desarrollo muy extenso, sobre todo porque a medida que va pasando el tiempo hay una cierta idea que es de un deudor y de un acreedor de que la deuda que no se está exigiendo difícilmente sea exigida. Y finalmente también una idea de no dejar un potencial espacio de conflictos litigable en los tribunales, porque esto implica que si no hubiera prescripción de ningún caso, se podrían estar reclamando deudas de 10 años, de 20 años, de 30 años en determinado momento, y esto no tendría sentido y generaría eventual contaminación y proliferación de casos. De manera tal que todos los códigos, desde el Código Napoleón, sobre todo los códigos modernos, están estableciendo plazos de prescripción, plazos comunes y plazos especiales, y esto es lo que ha hecho el Código de Vélez, y lo ha simplificado un poco con acortamiento general de plazos el Código Civil y Comercial sancionado en 2014, que rige desde 2015. Entonces, las normas sobre prescripción aparecen hacia el final del código. Hay disposiciones que son comunes a la prescripción liberatoria y a la adquisitiva. Resaltamos por su importancia que esto sí, acá hay un carácter imperativo de las normas de prescripción. Una parte no podría pactar en un contrato que la deuda que está asumiendo es imprescriptible. Las normas relativas a la prescripción no pueden ser modificadas por convención,
dice el artículo 2533 del Código, como habíamos anticipado, esto está en las normas del último libro, del libro sexto, por eso las vamos a encontrar ubicadas en estos artículos de 2500 y pico. Y en estas normas comunes aparecen también legislado en el Código, que pueda ser articulada por vía de acción o de excepción. La idea de que el juez no puede, el principio que ya estaba en el Código de Deberes, que no se puede declarar la prescripción de oficio, y se aclara la etapa procesal en que puede ser invocada la prescripción, lo puede hacer el demandado al contestar la demanda o poner excepciones, y los terceros a comparecer al juicio. También se regulan los institutos conocidos como suspensión, interrupción y dispensa de la prescripción. La suspensión es la que detiene el cómputo del plazo por un momento determinado sin que se pierda el que ya ha sido acumulado y ya ha transcurrido. Por ejemplo, se suspende la prescripción por 6 meses ante una intimación fehaciente. Por ejemplo, carta documento, esta es la hipótesis que recoge el artículo 2541, o también se suspende la prescripción durante el proceso de mediación prejudicial. Se contemplan las causales de interrupción de la prescripción. El paradigmático es el inicio del juicio, todo el plazo que había transcurrido al iniciar el juicio vuelve a cero. Ese es el efecto de la interrupción, tener por no sucedido el lapso que transcurrió e iniciar un plazo nuevo. Esto lo establece el artículo 2544 del Código. Y queda un caso especial, que es el caso de dispensa, que contempla causales ya admitidas por el Código de Deberes: imposibilidad de hecho, dolo del deudor o terceros, la situación de incapacidad sin representación, y agrega la situación de la sucesión vacante. Son supuestos relativamente excepcionales donde se le concede una suerte de plazo extra ante alguien que no ha podido ejercer una acción, y el juez deberá considerar al deudor que invoque esta situación y podrá relevarlo de no haber ejercido la acción en término, aunque por su naturaleza excepcional esta dispensa no se puede presentar en cualquier momento, sino que necesariamente tiene que hacerse dentro de los 6 meses desde que cesó el motivo que imposibilitó a alguien demandar su derecho. Obviando disposiciones particulares que están reguladas en el Código, como desde los supuestos donde se regula, donde se inicia el cómputo de la prescripción, nos interesa subrayar entonces esta tendencia a la abreviación de los plazos. En el Código derogado había un plazo genérico que era de 10 años, el del artículo 4023 del Código Civil, y muchos plazos especiales, de 3 meses, de 6 meses, de 1 año, de 2 años, 3 años, 4, 5, 10 años. El Código abrevia y acota este abanico de opciones. Abrevia porque el plazo general pasa de ser de 10 años a 5 años. Dice, esto es lo que dice el artículo 2560, excepto que esté previsto uno diferente en la legislación local. Y en este punto cabe hacer una aclaración. La legislación local no puede, por ley provincial, no se puede cambiar el plazo de prescripción de una deuda entre particulares. Solamente están habilitadas las provincias a legislar los plazos de prescripción en cuanto al cobro de tributos. Esto es lo que dice el artículo 2532. No formaba parte del proyecto de la comisión redactora y fue introducido en el Senado. Fue introducido a petición de las provincias con la idea de... Hay un fallo de la Corte Suprema, una jurisprudencia ya sentada por la Corte Suprema, el fallo Vilcrosa de 2003 y ratificada, de que se aplicaba el régimen general a la prescripción de tributos. Entonces la tendencia general en los códigos fiscales era fijar periodos de prescripción de 10 años, pero aplicando la regla del Código de Vélez se interpretaba que el plazo máximo era de 5, con lo cual había una diferencia importante.
por planteos comunes de varias provincias que influyeron en los representantes en el Congreso, se procuró que recuperaran esa autonomía de fijar, en el entendimiento de que el plazo de prescripción es un accesorio a la potestad tributaria. Digo, si yo fijo el impuesto, ¿por qué no podría fijar cuándo prescribe o deja de prescribir? La otra tendencia, que suele ser mayoría, al menos dentro de la doctrina civilista, es que si hay un plazo de prescripción tiene que ser común para todas las obligaciones, independientemente de su naturaleza o de su fuente. Sea como fuere, el artículo 2532 le da a las provincias la posibilidad de fijar plazos distintos. Insisto, no en cualquier deuda, sino únicamente en las deudas derivadas de tributos. Por eso aparece esta última parte del artículo 2560 que permite fijar plazos diferentes por legislación local, pero hay que entenderla conjugada con la habilitación que hace limitada, que hace la legislación local, el artículo 2532. Entonces este es el plazo genérico. Hay un solo plazo de 10 años que es estamos hablando de plazos siempre de prescripción liberatoria, no de prescripción adquisitiva. El plazo de 10 años es el fijado para daños derivados de agresiones sexuales a personas incapaces, y aparecen plazos menores al genérico, que son de 3 años, de 2 años y 1 año. No trabajemos sobre todos los supuestos. Es de 3 años y es muy importante el plazo de prescripción de la responsabilidad civil, que se fija en 3 años. En el Código de Vélez algunos casos eran de 2 y en otros de 10, según fuera obligacional o extracontractual. Acá aparece unificado en 3 años. Los reclamos de todo lo que se devengue por años o plazos periódicos más cortos prescriben a los 2 años, que en el Código de Vélez eran 5 años, y de ahí deviene este criterio de prescripción de impuestos, porque estos de tributos locales que se devengan por periodos, que habíamos mencionado antes en el fallo Filcrosa de la Corte Suprema. En todo caso, estos pasaron de ser de 5 a ser de 2 años, y otros presupuestos que aparecen en plazos especiales contemplados en los artículos 2562 y 2564 del Código Civil y Comercial. Por ejemplo, podemos resaltar entre el plazo de prescripción de 1 año el reclamo por los vicios redivitorios, o sea, los defectos de una cosa, el reclamo contra el constructor por responsabilidad por ruina de la obra, siempre que se trate de obras destinadas a larga duración, teniendo en cuenta que en este caso el plazo se cuenta no desde que se hizo la obra, sino desde que se produjo la ruina de la obra. Los reclamos procedentes de documentos endosables al portador, y los reclamos a los otros obligados por repetición de lo pagado en concepto de alimentos. Tenemos que recordar siempre que en obligaciones el plazo de prescripción liberatoria comienza a computarse desde que la obligación se torna exigible. Finalmente, y para cerrar las cuestiones relativas a las disposiciones del libro sexto que estamos tratando ahora, precisamente porque estamos trabajando sobre estos mismos institutos, hablaremos de las disposiciones de derecho internacional privado referentes a contratos y a responsabilidad civil. En materia de contratos hay una amplia habilitación de la autonomía de la voluntad para que al momento de pactar el contrato se fije tanto el derecho aplicable, digamos, este contrato se va a regir por las normas de determinado país, de determinada nación, como el foro, en caso de litigarse, esta controversia se va a resolver en los tribunales de la República Argentina, en los tribunales de la República Oriental del Uruguay, en los tribunales, incluso en tribunales específicos, en sistemas federales, en los tribunales de Nueva York, etc. Este principio de autonomía de la voluntad
hay que encuadrarlo haciendo la salvedad de, pautada en el artículo 2651, inciso E, de que está sujeto a los principios de orden público y las normas internacionalmente imperativas del derecho argentino, que se van a aplicar a la relación jurídica cualquiera sea la ley que rige el contrato, y también se imponen al contrato, en principio, las normas internacionalmente imperativas de aquellos estados que presenten vínculos económicos preponderantes con el caso. Como corolario de esto, el inciso F establece que los contratos hechos en la República para violar normas internacionalmente imperativas de una nación extranjera de necesaria aplicación al caso no tienen efecto alguno. Y desvincula la elección de foro con derecho interno. El inciso G del artículo 2651 dice que la elección de un determinado foro nacional no supone la elección del derecho interno aplicable en este país. Entonces vemos un principio de autonomía de la voluntad con algunas limitaciones derivadas de normas más imperativas. Y esta imperatividad, este criterio que acota el efecto de lo que digan los contratos, se hace especialmente intenso en materia de contratos de consumo. Para el Código Civil y Comercial argentino, en el contrato de consumo no se admiten los acuerdos de elección de foro y tampoco se acepta el ejercicio de la autonomía de la voluntad en cuanto al derecho aplicable. Entonces lo que vamos a ver, por ejemplo en el artículo 2654, en lo relativo a la jurisdicción, es un abanico de foros disponibles, todos a favor del consumidor actor. Entonces si es el consumidor el que va a demandar, va a tener una suerte de menú de opciones. Por el contrario, si es él el que va a ser demandado, solo va a poder ser demandado ante los jueces de su domicilio. Entonces siempre estamos hablando de domicilio nacional o internacional. Entonces, acá aparece una limitación que tiene el efecto de tutelar al consumidor contratante, al consumidor expuesto en las relaciones de consumo, en el entendimiento de que normalmente es la parte no predisponente, la parte débil de la relación contractual en relación a las empresas o a las corporaciones que establecen los términos y condiciones y muchas veces harían imposible o harían de muy difícil acceso que alguien por un contrato de consumo, normalmente de poco monto, se tomara las diligencias necesarias para litigar en una nación extranjera. En cuanto al derecho aplicable, el artículo 2655 establece una enunciación, 4 supuestos en que se aplica el derecho del estado del domicilio del consumidor. Nos interesará detenernos en los incisos A y D. El A dice que se aplica el derecho del domicilio del consumidor si la contratación fue precedida de una oferta o de una publicidad realizada en el estado del domicilio del consumidor y éste ha cumplido en él los actos necesarios para la conclusión del contrato. Entonces, sí, por más que haya sido una corporación extranjera, que la prestación se despache desde el extranjero, si la publicidad se hizo acá y si el consumidor hizo los pagos acá, firmó los contratos, hizo los pagos aquí, independientemente de cuál pueda haber sido la cláusula predispuesta para la aplicación del derecho, esto se podría regir o podría ser demandado que se rija por el derecho argentino. Y un supuesto interesante por su incidencia práctica es que lo que sucede con los contratos de viaje, cuando fueron contratados por un precio global, comprenden prestaciones combinadas de transporte y alojamiento y se aplica el derecho del domicilio del consumidor, no el del hotel al cual se pudo estar alojado. Siempre entonces estamos hablando de contratos de viaje pactados por un precio global. Salvo estos casos, el principio general es que los contratos de consumo se rigen por el derecho del país del cumplimiento y en caso de no poder determinarse el lugar de cumplimiento, se rige por el derecho del lugar de celebración.
Finalmente nos toca o elegimos tratar las normas de derecho internacional privado relativas a la responsabilidad civil, a la responsabilidad por daños. El artículo 2656 establece que son competentes para conocer en las acciones de responsabilidad civil, en primer lugar, hay un fuero general que es el del juez del domicilio del demandado. Pero puede ser desplazado por un fuero especial que será el juez del lugar en el que se ha producido el hecho generador del daño o donde éste produce sus efectos dañosos directos. La idea, el fundamento detrás de este fuero especial es la idea de facilitar la labor la actividad jurisdiccional en orden a un criterio de proximidad razonable, porque el tribunal de producción donde el hecho se está produciendo será el que tiene más a mano, el que está más próximo al material probatorio que se va a aportar y tratar en el juicio. Y esta norma es aplicable, entre otros casos, a los accidentes de circulación, accidentes de tránsito, los daños al medio ambiente, los daños por producto defectuoso, la violación de los derechos de propiedad industrial o intelectual y la violación de los derechos de la personalidad. Entonces, aparece un amplio espectro de incidencia del foro especial, sin perjuicio del foro general que va a ser el del domicilio del demandado. Y en cuanto al derecho aplicable, el principio también es relativamente, el principio general al menos es relativamente sencillo. Según el artículo 2657, el derecho aplicable va a ser el lugar de producción del daño, el lugar donde el daño se verifica, independientemente del país. Siempre estamos hablando del derecho internacional privado de órdenes nacionales diversos. Entonces, un daño se puede provocar desde determinado país, pero lo que le va a interesar para determinar el derecho aplicable es dónde es que ese daño tuvo lugar, dónde es que ese daño se ha manifestado. Sin embargo, cuando la persona cuya responsabilidad se alega y la persona perjudicada tengan su domicilio en el mismo país en el momento que se produjo el daño, se va a aplicar el derecho de ese país.